Bien, mis hermanos, vamos a ir entonces, luego de haber repasado el catecismo, vamos a ir al libro de Génesis, capítulo 14, versículo 15. Hoy vamos a estar viendo el juicio inminente sobre Satanás. Vamos a leer la palabra del Señor. Y el Señor Dios dijo a la serpiente: por cuanto has hecho esto, maldita serás más que todos los animales y más que todas las bestias del campo. Sobre tu vientre andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. Y pondré enemistad entre tú y la mujer, y entre tu simiente y su simiente. Él te herirá en la cabeza, y tú le herirás en el calcañar. Amén. Luego que Dios llamara a la humanidad a un autoexamen, en Génesis capítulo 3, versículo 9, no sé si tienen el bosquejo, que les entregué ahí. Está detrás en la mesita blanca. Luego que Dios llamara a la humanidad a un autoexamen, en Génesis capítulo 3, versículo 9 al 13, haciéndole un sinnúmero de preguntas con el objetivo de que esta humanidad volviera a Él en arrepentimiento por su pecado. Preguntas que tenían como objetivo su arrepentimiento, preguntas que tenían como objetivo su bienestar, preguntas que tenían como objetivo que la humanidad se arrepintiera. Dios buscaba hacer volver a la humanidad hacia Él, preguntándole: ¿dónde estás? Preguntándole, como veíamos en el versículo 11, ¿quién te ha hecho saber que estaba desnudo? Examinándole. Y ahora veremos que Dios juzga sin preguntar a Satanás y a su instrumento, la serpiente, exponiendo también en ese juicio sobre Satanás una promesa que daría esperanza a la humanidad que ya había caído, que ahora se encontraba bajo pecado y bajo el mismo juicio de Dios, el cual vendría sobre ellos. Veamos entonces, hermanos, en primer lugar, el juicio inminente sobre Satanás y su instrumento, la serpiente. En el versículo 14, y el Señor Dios dijo a la serpiente. Aquí no hay ninguna pregunta. No hay pregunta de por qué hiciste esto, qué sucedió. No. Por cuanto has hecho esto, maldita serás más que todos los animales y más que todas las bestias del campo. Sobre tu vientre andarás y polvo comerás. En los versículos 14 y 15 encontramos un juicio doble o mixto. Porque Dios habla tanto al animal, a la serpiente, al animal bruto, es decir, el instrumento, así como habla al actor que usó a la serpiente, a Satanás. Y por esto vamos a encontrar el versículo 14, que Dios habla al animal, a la serpiente del campo. El propósito de la creación de la serpiente fue la gloria de Dios. El propósito
de la creación de esa serpiente fue que hiciera bien a la humanidad, pero al ser usado con propósito de destrucción hacia la humanidad, utilizado como un instrumento de engaño y de mal contra la humanidad, Dios determina ejecutar sentencia también sobre el animal, sobre la serpiente, pues la vida del hombre es de estima mayor para Dios. Y quiero que mediten esto porque Satanás utilizó a un animalito del campo, que era astuto, que era prudente, sagaz, cuidadoso. Y él utilizó este animal y sus cualidades para el mal. Sin embargo, cuando Dios trata con Satanás, también lo hace con el instrumento que él utilizó. Por ejemplo, si un animal matara a una persona, aunque el animal fuese muy amado, el padre, la familia que tiene a su hijo o a su hermano, a su familiar muerto por ese animal, aborrecería el instrumento que fue utilizado para matar a ese familiar o a esa persona. ¿Por qué? Porque el valor de la persona, la importancia de la persona, sobrepasa la importancia o el valor del animal. Para Dios, el ser que él había creado a su imagen era el hombre, no el animal. Dios cuidaba y atendía y preservaba la vida de su animal, de los animales. Pero los animales en sí mismos tenían el objetivo de ser un instrumento de ayuda, de bendición para el hombre, y debían de estar sometidos al hombre. Pero al ser usada la serpiente para dañar y destruir al ser humano, entonces Dios juzga a su actor, a Satanás, pero también Dios juzga al instrumento, al animal. Así Dios miró con aborrecimiento a la serpiente. ¿Por qué? Porque estamos hablando que la humanidad fue destruida, perdió la imagen de Dios, en el sentido de que fue corrompido, dañado, condenado. Aquí estamos hablando que la humanidad iba a recibir, a acarrear el juicio de Dios desde ese día para siempre. Es decir, estamos hablando de algo de gran peso, de gran envergadura. Y por esta razón, Dios deja un ejemplo delante de los hombres y en toda su creación, condenando también al instrumento, a la serpiente, al animal bruto, que ejecutó o que fue usado para ejecutar tan odiosa acción de corromper, de dañar la imagen de Dios en el mundo. Es decir, no podemos disminuir lo que Dios estaba juzgando como juez. No estamos hablando de una silla. Se rompió una silla. No, es toda la raza humana que se dañó, se pudrió. Fue toda la raza humana, hermano. Para que uno más o menos vea la amplitud del juicio que Dios está haciendo aquí. Es toda la raza humana que está dañada y corrompida. Entonces Dios juzgó con esa misma severidad a la serpiente y a Satanás. Maldita serás.
Aquí la palabra maldición es arar, condenar, maldecir, aborrecer algo o alguien, objeto o cosa que va a recibir un castigo. La serpiente sería maldecida, aborrecida, condenada, más que todos los animales de la tierra. Y recordemos que ya con la condenación y el pecado del hombre, ya toda la creación vendría a ser maldecida. Es decir, la serpiente misma vendría a ser maldecida, la vaca, los perros, todo en la creación, la tierra, todo vendría a ser maldecido por el pecado del hombre. Pero Dios añade maldición a la serpiente. Serás aborrecida más que todos los animales de la tierra. La serpiente llevaría una porción de aborrecimiento mayor. Dios también a la serpiente señala que su propia condición de moverse, la forma en cómo se movería sobre su vientre, sería una evidencia también de maldición. El comerás el polvo, será una forma de humillación. Y aquí algunas personas, lo que yo estuve leyendo al momento de estudiar este pasaje, hablan de la serpiente como si tendría algún tipo de animadversión o enemistad especial con los varones, con las mujeres. No, que cuando una mujer ve una serpiente sale corriendo o la odia más. Pero la realidad es, amados hermanos, aparte de todos esos pensamientos, es que la serpiente es un animal como los demás. Solamente que ésta sería considerada como algo que siempre comería el polvo. Y aquí lo estoy hablando de una forma metafórica. Alguien que estaría siempre perdiendo. Como cuando a un equipo le dice a otro, hoy vas a comer el polvo. Hoy vas a ser vencido. Hoy vas a sufrir una derrota. Este animal sería utilizado como un elemento repulsivo y odioso, como un símbolo de una naturaleza vil y sucia. Me parece que ese es el énfasis, porque obviamente usted sabe que una serpiente no come polvo, come ranas, come insectos, ratones. La realidad es esa. Que la serpiente come en tierra. No, la serpiente no come en tierra. Pero entiendo que aquí a lo que se está refiriendo al comer el polvo, era que tendría ahora, sería un símbolo, a partir de ese juicio de Dios, sería un símbolo de vergüenza, un símbolo de vileza, de suciedad, de repulsión. Eso es lo que entiendo yo con esta porción. En el versículo 15 vemos también el juicio sobre Satanás. En primer lugar, el juicio sobre el instrumento, la serpiente. Ahora sobre el autor. Y pondré enemistad entre tú y la mujer, y entre tu simiente y su simiente. Él te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Dios establece una enemistad. La palabra en hebrea es Eva. No Eva con B minúscula, como el nombre de la mujer, sino como Eva, con letra mayúscula, la B mayúscula. Esa enemistad significa odio, hostilidad, una guerra entre dos partes. Habría una enemistad entre la serpiente y su descendencia, los malignos,
y la mujer o la humanidad y su descendencia. Satanás siempre será el enemigo, siempre será hostil, será enemigo a muerte de la humanidad, de todos los hombres. El que siembra discordia, el enemigo de la raza humana, el que busca la condenación y destrucción de la humanidad. Satanás siempre es eso para la humanidad, por lo cual habrá siempre una separación. Y eso fue lo que Dios estableció. Habrá siempre una separación entre ese reino de las tinieblas, gobernado por Satanás, y la humanidad. Pues el juicio de Dios condenaba tal relación, tal amistad, tal unión. Dios había roto, destruido esa amistad. La enemistad se extenderá sobre la simiente. La palabra allí es será, con Z, en el hebreo, semilla, descendencia, que se utilizará mucho en todo el libro de Génesis. Semilla o descendencia. Todos los seguidores de la serpiente serán enemigos de la humanidad. La palabra designa toda la línea de descendencia como una unidad. Es decir, que aquí se está hablando, aunque se habla de descendencia en singular, en el hebreo se utiliza esta palabra para hablar, aunque la usa en singular, se utiliza para hablar de una multitud, de un gran grupo. Se usa de una manera para hablar de un gran grupo, como también se puede usar para hablar de una persona. Entonces, en este sentido, y este versículo especialmente me dio mucha confusión cuando lo estudiaba, porque yo decía, está hablando de un hijo de Satanás, un descendiente, porque está en singular, lo veo en español, en singular, y está hablando de un hijo de la mujer. Pero al estudiar el pasaje me di cuenta, no, está hablando de toda la descendencia del diablo, por un lado, y por otro lado, al mismo tiempo está hablando de un descendiente de Eva. Habría enemistad entre la humanidad, todos los descendientes, y Satanás. Pero también habría enemistad entre los descendientes de Satanás y el descendiente. Él, pronombre personal, él descendiente. ¿Por qué yo llego a esa conclusión? Por lo que dice el versículo 15. Él te herirá en la cabeza. Observen que es un pronombre personal. Él, hablando de una persona y específicamente de un varón, no dice la o ella. Esto es un pronombre personal, observen el acento en español. Y pondré enemistad entre tú y la mujer, entre tu simiente y su simiente. Ahí estoy diciendo que era una enemistad de toda la descendencia del diablo contra la simiente de la mujer. Y ahí se está refiriendo en ese punto a una persona. Por eso dice más adelante, él te herirá en la cabeza. Él como un pronombre personal. Dios determinaba que Satanás, al atacar a la descendencia de Eva, que era una persona, lo hiciera en un lugar de poca importancia, el calcañar o el talón del pie, en un lugar donde no tendría mayor repercusiones, pero sería herido. El punto es, será herido. Tú le herirás en el calcañar, tú le herirás en el talón, tú le herirás en el pie. Sin embargo, Dios establece que en ese juicio contra la serpiente, el descendiente de Eva le heriría en la cabeza.
Mientras Satanás hería al descendiente, al varón, hijo de Eva, en el talón, ese varón, hijo de Eva, le heriría en la cabeza. Él te herirá en la cabeza, representando un golpe mortal, un objetivo de acabar con el enemigo en la cabeza. Este descendiente masculino de Eva era la promesa de juicio sobre la serpiente. Y es precisamente a esta promesa de juicio, él te herirá en la cabeza, que es a lo que comúnmente le llamamos la primera promesa de buenas noticias, o el protoevangelio. Protoevangelio, primeras noticias, en la que se le decía a la serpiente que sería golpeado en la cabeza y de esa manera vencido, y al mismo tiempo se le dejaba a la humanidad una esperanza sobre su enemigo. Porque recordemos que Satanás usó como un instrumento la serpiente para que la humanidad pecara y fuera condenada. Cuando Dios dicta sentencia sobre Satanás y le dice que un hijo de Eva, él te va a pisar o te va a golpear en la cabeza, esa es una nota de esperanza para la humanidad, que su enemigo sería vencido con un golpe mortal. Y esa misma promesa se vuelve a repetir a Abraham. Génesis la repite. A Abraham se hizo la promesa de que en su descendencia, en un hijo de él, serían bendecidas todas las naciones de la tierra. Y es el apóstol Pablo en Gálatas 3:16 quien señala quién sería ese descendiente de Abraham. Gálatas 3:16 nos dice: ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente. No dice y a las simientes, como si hablase de muchos, sino como de uno, y a tu simiente, la cual es Cristo. A esto se le llamó la línea mesiánica. La línea mesiánica, que desde Adán se dio una promesa de salvación a la humanidad representada en Adán y Eva, y luego esa promesa se repite o se le añade algunos elementos y se le da a otra familia, a Abraham. Luego de Abraham vamos a encontrar que también a Isaac se le hace la promesa. Luego de Isaac a Jacob. Y es una línea. Adán, se levanta una familia, una parte piadosa, la parte de Set. De parte de esa familia piadosa nace Abraham. Después de Abraham vienen otros descendientes, Isaac, Jacob, hasta llegar al pueblo que Dios eligió, que fue una tribu. De los 12 hijos de Jacob, Dios eligió uno, a Judá. Entonces esa tribu de Judá creció y se convirtió en una nación, de donde vienen los judíos, Judá, judíos. Entonces, ¿qué vimos ahí? Una línea que se puede ir rastreando desde Génesis hasta llegar a Cristo, que es precisamente lo que hace el Evangelio de Mateo. En el Evangelio de Mateo hay una genealogía donde se ponen los nombres de las personas a las que Dios fue seleccionando en cada época como parte de la línea mesiánica de donde vendría el Salvador.
Entonces, aquí empieza con esta promesa en Génesis 3:15. Es la primera promesa de salvación. Y luego se añade a la de Abraham, luego la de Jacob, así la de cada hombre que fue parte de la línea mesiánica. La línea que Dios eligió, donde Dios eligió hombres para que fueran parte y recibieran esa promesa y guardaran esa promesa. Una promesa que se cumpliría en el tiempo del Señor. Una promesa que se haría efectiva. Cuando la humanidad cayó en la mayor desgracia de su vida, cuando parecería que Satanás venció, que Satanás ganó, Dios trae juicio sobre Satanás. Y Dios le hace una promesa a través de ese juicio. Él te herirá en la cabeza. Y no está hablando del momento presente. Lo va a hacer ahorita, no. Él te herirá. Que es lo que dice el texto. Él te herirá en la cabeza. Y esas fueron las primeras palabras de evangelio, de buenas noticias para la humanidad. Jesucristo murió para quitar el pecado. Jesucristo se sacrificó a sí mismo para destruir al que tenía el poder de la muerte, es decir, al diablo. Así, Él le golpeó la cabeza, destruyendo su poder, destruyendo su señorío sobre la humanidad, convirtiendo a su pueblo del poder y del engaño del diablo hacia Él, como dice Hechos 26:18, para que abra sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí perdón de pecados y herencia entre los santificados. Observe que dice, por la fe que es en mí. Ahí está hablando en primeras personas, Jesucristo. Él le está dando allí en Hechos 26:18 un mandato al apóstol Pablo. Ve a los gentiles y predícale la palabra. Abre sus ojos. Que se conviertan de las tinieblas, de la potestad, de la autoridad del diablo, sean convertidos y salvados, sacados. Esa potestad del diablo de la que habla Hechos es la potestad que tenía sobre la humanidad. Porque con esto me hago referencia al objetivo que tenía Satanás con dañar a la humanidad. Era poder tener autoridad sobre ella, dañando así la imagen de Dios en la tierra. Pero por la fe en Jesucristo, nuevamente esa humanidad sería restaurada. Y eso es lo que encontramos en Génesis 3:15. Él, Jesucristo, te herirá en la cabeza. Y así les rescataba del poder del diablo, del engaño de Satanás. Jesucristo te herirá y destruirá tu reino. Un reino que acababa de empezar en Génesis capítulo 3. A partir de allí, Satanás no tuvo paz, porque en cada hombre piadoso se podía cumplir esa promesa. Y por eso usted ve que la simiente de Dios en la tierra, el pueblo de Dios, fue perseguido desde el principio. ¿Por qué usted cree que fue perseguido desde el principio el pueblo de Dios? En primer lugar, Satanás era enemigo del pueblo de Dios. Pero en segundo lugar, y más importante, Dios levantaría a un varón que le vencería. Y él siempre estuvo al acecho, porque Dios no miente, y eso lo sabe Satanás. Ese hijo de Eva vendría y le destruiría su reino,
que acababa de empezar en Génesis capítulo 3. Acabadito de empezar. También vemos que Cristo fue herido, perseguido. La iglesia, el pueblo de Dios, no me refiero solamente a la iglesia como la conocemos el día de hoy, el pueblo de Dios desde el principio de los días de Adán y Eva. El pueblo de Dios fue perseguido. De esa manera, Satanás hería en el calcañar a Cristo, persiguiendo a la iglesia, tentando a la iglesia, tentando a Cristo, siempre buscando la oportunidad para barrer definitivamente con la palabra de Dios y con la imagen de Dios, que es el mismo hombre. Vamos a finalizar, amados hermanos, con algunas aplicaciones. En primer lugar, amados hermanos, todo aquel que presta servicio al diablo terminará siendo juzgado y con las mismas consecuencias de la serpiente, la cual recibió maldición por ser el instrumento de Satanás. Y amados hermanos, el mundo será por esa condición juzgada. El mundo será condenado. Viene un juicio que ya empezó por su pueblo. Un juicio del cual el mundo no puede escapar. ¿Por qué? Porque ha servido al diablo y sirve al diablo en el presente. Presidentes, reyes, hombre y mujer de negocios, empresarios, gente humilde, sirven en un reino el cual Dios lo llama el reino de Satanás, del príncipe, de la potestad del aire. Así lo describe la Biblia, un príncipe. Todo aquel que se entregue al servicio de Satanás será condenado y viene el juicio. A los que Dios apartará a su lado izquierdo, separándolo de las ovejas a su lado derecho, y les condenará y les juzgará. Por lo tanto, cuán importante es que evaluemos, examinemos nuestros caminos. Por lo tanto, evalúa que no es simplemente un servicio externo lo que tú necesitas hacer para librarte del juicio. No es tú venir a la iglesia simplemente, no es tú ofrendar. Esas son cosas externas que son buenas y que debemos de hacerlas. Ayudar al prójimo, esas son cosas externas, pero ninguna de esas cosas te salvan. ¿Qué le dijo el Señor Jesucristo al apóstol Pablo? Que debía de predicar la palabra, proclamar el evangelio, para que sus ojos, los ojos de todos aquellos que estaban en este mundo, fueran abiertos, para que se convirtieran de las tinieblas a la luz, para que se convirtieran de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe en Cristo el perdón de pecados. Entonces, eso es lo que tenemos que evaluar. ¿Soy yo un hijo de Dios? ¿Me he arrepentido de mi pecado? ¿He decidido romper y dejar el pecado para seguir y consagrarme a Dios en toda mi vida? ¿Es Cristo mi Señor y Salvador? Y así vivo. ¿O usted piensa que usted puede tener una imagen, hacer servicios externos y en su corazón continuar siendo un impío? ¿Tú crees que Dios
quiere tus sacrificios? No. ¿Tú crees que Dios quiere tus ofrendas? No le sirven de nada. Él es el dueño de todo. ¿Qué quiere Dios? Un corazón contrito y humillado, que se arrepienta de su pecado y venga a Cristo en arrepentimiento. Eso es lo que Dios quiere de ti. Que tú dejes tu pecado. Esa es la parte más dura. Que tú dejes tu pecado y ames completamente a Dios. Sin eso, todo esfuerzo externo, todo sacrificio que tú hagas, no tiene valor. En el juicio final, Dios va a separar a los impíos. Y de seguro habrán impíos gritando de ese lado: recuérdate que yo estaba en la iglesia. Recuérdate de mí que yo ofrendaba. Y yo me sentaba en la iglesia y yo ayudaba y yo hacía tal cosa. Y yo era un hijo obediente. Apartaos de mí. Yo no te conozco. Tú escuchaste mi evangelio y nunca lo recibiste. Tú escuchaste mi evangelio y nunca te arrepentiste. Tú decidiste mantener tu corazón negro del pecado y solamente ofrecerme algo externo, tus obras. Queridos hermanos, este es un pasaje para uno autoevaluarse. Dios juzgó a la serpiente y no preguntó si era un animal bruto. Si fuiste usado por el diablo, será juzgado. Eso fue una serpiente. ¿Qué será un hombre, una mujer inteligente como tú y yo? Que sabemos y hemos oído, porque tenemos oído, una mente intelectual para pensar, razonar. ¿Qué será de nosotros? ¿Seremos excusados? No. Si la serpiente no fue excusada y era un animal bruto, tú, una persona, un ser creado a imagen de Dios, no tendrás excusa. Eso es importante. Eso aprendemos en primer lugar de estos dos versículos. Pero en segundo lugar, Satanás fue condenado sin ningún tipo de apelación, hermanos. Y es la razón por la que la iglesia sigue avanzando y perseverando hoy, porque Dios le ha condenado y nosotros vamos de parte de Dios atacando el reino de las tinieblas. Nosotros vamos de parte de Dios predicando el evangelio, rescatando a los que están cautivos bajo el poder del diablo. Eso es importante ver lo que realmente está pasando. Entender cómo las escrituras hablan de que ya Satanás fue atado por un juicio. Ha sido condenado por la muerte de Cristo. Ha sido vencido por Cristo. Entonces, la iglesia no debe de verse a sí misma como escondida en un hoyo, esperando a ver por dónde el diablo le va a atacar, asustada. Ay, hay que cuidarse, hay que cuidarse. Usted no puede ni orar, porque si usted ora, le dice al diablo lo que va a suceder. Yo no sé si han escuchado gente así. Hay una profeta por ahí que está diciendo eso, que si usted ora, usted le está informando a Satanás todo lo que usted va a hacer y ya, va a tener un problema. Óigame, qué desinformación. Y yo diría, qué ignorancia viniendo de una persona que dice conocer la palabra. Qué ignorancia. Ignorancia de que ya Dios venció a Satanás. Ignorancia porque ya Cristo lo venció en la cruz. Ignorancia porque ya Cristo le dio la victoria a su iglesia. Y la iglesia, ¿cómo va? Avanzando, predicando el evangelio y alcanzando las almas que Dios ha elegido antes de la fundación del mundo, que Dios ha llamado. Entonces, miren el concepto correcto. No es la iglesia escondiéndose, es la iglesia avanzando año tras año hasta que Cristo venga. Hechos 26, 18. Abre sus ojos, iglesia, predica, abre sus ojos para que se conviertan de las tinieblas a la luz. Predica para que
sean librados de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en Cristo perdón de pecados y herencia entre los santificados. La iglesia tiene que estar predicando la palabra, porque la iglesia va avanzando día tras día buscando las ovejas. Lo que pasa es que a veces tenemos un concepto erróneo de lo que es la iglesia y pensamos que la iglesia es simplemente un medio de influencia, una forma de influenciar el mundo. No, la iglesia no es eso. La iglesia es parte del reino de Dios, establecido aquí en la tierra, que no es influenciar, no, es rescatar. Estamos rescatando las almas, salvándolas a través de la predicación. En tercer lugar, una tercera enseñanza, hermano, no olvidemos que Satanás, como dice Lucas 11, 20 al 23, está atado por la promesa y el juicio de Dios. Está atado. Y porque Cristo le ha vencido ya en la cruz del Calvario, hermanos, recordemos que nosotros en Cristo somos más que vencedores. Por lo tanto, podemos resistir al diablo y él va a huir. Él va a atacarnos de forma individual. Él va a atacar a la iglesia como institución. Él va a atacar a la iglesia con todo lo que sea posible, con leyes, estableciendo leyes que son hombres y mujeres que la escriben, en diputados, senadores, etcétera, 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 con presidentes, es decir, con personas que se entregarán para ser un instrumento en la mano del diablo. Pero amados hermanos, no olvidemos esto. Aunque estemos pasando por tribulación, aunque estemos pasando por lucha y dificultades, fruto de que hay personas que están siendo utilizadas por Satanás para atacar a la iglesia, entonces, amados hermanos, tengamos paciencia, perseveremos, confiemos en el Señor, mantengamos nuestros ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Imitemos a nuestro Señor Jesucristo, crezcamos a la imagen de Cristo. A veces pensamos como que la iglesia está acorralada, y vuelvo y les repito, Cristo es el rey y Él está gobernando. Pero la iglesia tiene que pasar por dificultades. Es necesario que pasemos por tribulaciones, porque Dios de esa manera prepara a su iglesia, santifica a su iglesia, capacita a su iglesia, hace madurar a la iglesia y convierte a la iglesia en una antorcha, en un estandarte de la verdad, donde la iglesia se mantiene ser un faro de luz en un mundo en tinieblas. Amados, por lo tanto, no nos sorprendamos cuando vengan las pruebas. No nos sorprendamos, porque si estamos en un mundo en tinieblas, no te sorprenda que tenga dificultades, aflicciones, pero no olvides que somos más que vencedores en Cristo, aquel que nos amó. Que Dios nos conceda, amados hermanos, meditar en esta hermosa porción de Génesis capítulo 3, 14 al 15, y que sea un medio para recordar que nuestro enemigo ya está condenado, fue vencido en la cruz, y la iglesia es una iglesia pujante, militante. Es decir, que en el presente estamos en la batalla de la fe. En el presente estamos en una guerra espiritual. En el presente estamos gozosos, aunque en tribulación, perseverando, aunque con luchas y flaquezas, y sobre todo con muchos falsos maestros
falsos engañadores, mentirosos, presidentes que están promoviendo todo tipo de maldad para hacer más difícil a los que no han creído la salvación. Porque lo grande de todo esto, hermano, es que no pueden cambiar mi salvación ni la tuya, pero le hacen el camino más difícil a los que aún no son creyentes. Así que Dios conceda que podamos perseverar en la fe. Vamos, hermanos, a orar. Padre, gracias por tu fidelidad al traernos esta palabra de cómo tú has traído un juicio inminente sobre Satanás, dándole por lo tanto victoria a la iglesia por medio de Cristo. Permítanos, Señor, meditar en esta verdad y que pueda, Señor, ayudarnos a mantenernos alertas, pero también gozosos, porque hay victoria en nuestro Señor y Salvador. Llega el día, Padre, en que podemos estar en tu presencia, libres del pecado y de Satanás y de este mundo en oscuridad, pero hasta ese día, danos la gracia de perseverar en tu temor, en la fe, en la piedad, en la santidad. Concédenos hacer tu voluntad, tu propósito en nuestras vidas. Es en el nombre de Jesús, nuestro Señor, que te lo pedimos. Amén.